Pues sin texto. Y así Así empezamos. comenzamos. Este podcast que es de filosofía de alcantarilla. Os echaba de menos, ¿eh? Sí. Cheli, hemos tardado. Paula, os echaba de menos. Sí. Oye, pues ha colado. Hoy se explica, no se explica. Explica lo justo y necesario. Lo justo y bueno, sí, claro. Y vamos a tener hoy un invitado aquí en Filosofadas, un podcast de filosofía de alcantarilla. Cheli, Paula y un servidor, y vamos a tener de invitado a Nato. Pero ante la baja de Paula, le hemos ascendido de... A suplente. a De invitado a suplente. Ha subido de categoría y entonces pues le ha tocado calentar, salir a banda, calentar y Calentar bueno, motores. ¿Qué casualidad o causalidad? O sea, realmente... las cosas pasan porque tienen que pasar o porque pasan. ¿O qué hay para que pasen? O sea, entrando en tema. Ujú. Decir que no era la primera vez que tenía programado venir. ¿No? Es No, verdad. es verdad. Ya está invitado muchas veces. Pero al final he venido. Pero y ha salido de él, ¿eh? No, nadie le ha insistido. Ha sido, me quedé con ganas, Bueno, quiero ir. Oye, suena muy bien, ¿eh? Me invitaron, no pude ir o no quise ir o lo que fuera, lo que no vamos a indagar en eso. Y me he quedado con ganas y aquí estás. Sí. Venga, preséntate, di algo. Bueno, Pues, no tienes que afinar mucho la voz para poner la voz de Paula, ¿eh? No. pues eso, yo estaba invitado en otra ocasión, pero por X factores, pues no pude venir y me quedé con las ganas de estar aquí con vosotros un ratico, con vosotras y vosotres y vos todos. Y no te has traído la guitarra. No me he traído nada. Nada, ni He el venido ukelele. con lo puesto. Otra con guitarra. O ukelele. Con cualquier instrumento, vale. Ya sé cuándo. Ajá. Ah. Pero es que él no está... Bueno. Vive en Mallorca. Pero bueno, yo Ya, vengo ya. y voy. Vengo y voy. Ujú, perfecto. Bueno, y vamos a hablar de la sincronicidad. De ahí que dijéramos lo de la casualidad o causalidad. Ujú. ¿Qué es para vosotros la sincronicidad? Pues Hablando de física cuántica, a ver, lo que estábamos hablando antes de entender toda la indumentaria, ¿no? Al final es lo que atrae, ¿no? La energía, lo que estaba diciendo de los engranajes, ¿no? Eso de que si... sí, pero lo que lo estabas diciendo a nosotros, pero que el oyente no lo ha escuchado, que Sí, a así mí me ha que, gustado mucho. empieza repítelo. desde el Venga, principio. vale. Volvemos para atrás. A ver, lo que estábamos comentando antes de abrir los micros era que al final como que te imaginaras las personas como si fuera una maquinaria, ¿no? De engranajes, todos esos engranajes, cuando uno no gira porque no hay un buen rollo, no hay una buena vibración, cuando llega a un sitio que dice, uy, como que me da mala vibración sin saber nada del sitio, ¿no? Como que no gira el engranaje, entonces al final la sincronicidad, cuando empieza a girar uno, va girando todo y se genera ese estado que tenemos, ¿no? De, hoy qué bien me encuentro, qué a gusto estoy contigo, qué bien estoy en este sitio, o lo contrario, ¿no? Algo así. O sea, estás hablando de engranaje y de movimiento. ¿Qué es para ti? O sea, el movimiento que haría rodar esos engranajes o no, ¿qué consideras que es? Es que ahí está el problema, porque ¿qué es? Es decir, ¿cómo lo expresas? Al final es la sensación que tengas, ¿no? Al final no puedes explicar... Yo te puedo explicar una emoción, pero si tú no has vivido esa emoción no la vas a compartir. No la vas a compartir. Sería lo mismo que explicar los engranajes, ¿no? Digo, ¿por qué giran los engranajes? ¿Y por qué la física cuántica de antes, no? Porque si yo le doy al mechero con el dedo, se mueve. Si realmente nunca llego a tocar ese mechero. Porque tú crees que se va a mover. Pero él ha hablado de emociones inicialmente. Sí. A ver, yo estoy muy en sintonía con él, que podría ser también un poco un sinónimo de sincronicidad. Me ha gustado mucho cuando llegas a un lugar y no notas que fluya la cosa. Se puede llamar buenas vibraciones, estar en la misma onda, en el mismo rollo, y eso se nota mucho cuando llegas a un sitio y dices, oye, yo aquí estoy incómodo por lo que sea. Y cuando te sincronizas con otra persona porque
tú te amoldas a su ritmo y esa persona se amolda a tu ritmo, primero hay que tener flexibilidad y hay que querer, obviamente, y si no, se puede dar de forma natural porque se lleve el mismo ritmo. Voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas hice un curso donde la profesora, si se puede decir profesora, nos dijo andar a un ritmo. Os voy a marcar. El 1 es el 0 estar quieto y el 10 ir andando todo lo rápido que podáis. Andar a un 2. Cada uno andaba al 2 que él creía. Andar a un 4,5. Andar a un 7. Andar a un 8. Andar a un 4. Y después dice, andar al ritmo que a vosotros estéis cómodos. Claro, había gente que andaba a un 3 e iba cómodo. Y había gente que era un 7 e iba cómodo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si yo llevo un ritmo vital muy pausado, que es mi caso, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando encuentro a alguien que va al mismo ritmo, nos sincronizamos. O si yo estoy en un momento vital que estoy más, yo qué sé, más deportivo o más hacia el exterior y me encuentro a alguien que está en misma sintonía, en el mismo rollo, pues nos sincronizamos. Y al igual al contrario, si estoy en un momento más introspectivo, más apagado, más hacia adentro y encuentro a alguien que está en ese rollo, pues al final... Y eso no quiere decir que dentro de 3 meses no pueda cambiar de ritmo. Yo lo que pasa es que entiendo por sincronicidad, o sea, estáis hablando de sincronizarse, de sincronizar, y para mí eso es una cosa y la sincronicidad es otra. Para mí la sincronicidad, yo tiro más de Jung, ¿no? De cuando las cosas... ¿Quién es ese? Las cosas pasan como si hubiera un plan cósmico. O sea, que tú cuando te pasa algo, tú puedes vivir desde la casualidad o desde la causalidad. O sea, yo me acuerdo cuando estuve en Inglaterra que a los 10 días me pasó un follón, creo que ya lo hemos hablado en algún podcast, y me tocó volverme. Yo en el avión, y era un momento chungo, yo pensaba, digo, bueno, si esto ha pasado así, es por algo. Es porque estoy mejor allí que aquí. Y yo creo que eso es vivir un poco desde la sincronicidad, de entender o creer, porque creo que son cosas que se comprenden con el tiempo, ¿no? Cuando tú echas la vista para atrás y dices, hostia, he llegado a este punto, pero es que si no me hubiera pasado esto hace X tiempo, si no hubiera conocido a esta persona, nunca jamás hubiera llegado al punto en el que estoy. Y incluso con las cosas aparentemente negativas, ¿no? Y entonces te das cuenta de cómo todo está conectado y cómo parece que todo se orquesta de una forma tan mágica y sutil para que las cosas se den. Entonces, yo cuando hablo de sincronicidad estoy hablando de eso, de ya... Las cosas pasan porque tienen que pasar. Sí, y ya no solo eso, o sea, tiene que ver un poco con lo que hablaba Nato de la vibración, porque al final, desde la física cuántica, es que el observador influye en lo observado. Entonces, no es lo mismo tú mirar algo desde un punto emocional o de creencia, de juicio, que de otro. O sea, si yo veo a alguien, un prejuicio, ¿no? En plan, una estética. Vemos a... yo qué sé, un punky o tal, ¿no? Y alguien... A un tío con traje y corbata. Sí, también. No, a ver, que sí. Tenemos no, yo he de decir que tengo un grave prejuicio. Con la gente con traje y corbata. Sí. Yo veo a chavales en plan currantes, tal, así, en plan manchados de haber trabajado en la obra o lo que sea. Esos son de los míos. Y claro, me cae mejor que si veo un tío de traje y corbata. Pero yo me echo mano a la cartera para que no, para que no me la quite. Pero al final es el prejuicio, ¿no? Porque dices, qué misterio, ¿no? Porque llevas traje, ¿no? Al final es como... Sí. Ahí se ha expresado muy bien, Celia. Ha dicho, vamos a hablar del prejuicio de la estética. Claro, entonces, al final, desde mi prejuicio, porque a lo mejor ese hombre o ese chico que yo pueda ver por la calle, yo qué sé, a lo mejor viene de firmar los papeles de su boda o lo que sea, o sea, que se ha arreglado... O que vende enciclopedias por las casas y le obligan a llevar traje y corbata. Sí. Que a lo mejor él no... Pero que a lo mejor es una persona que te puede caer de puta madre o que ser de tu rollo y simplemente... La cuestión es, no es lo mismo que yo mire a esa persona, o sea, el observador influye en lo observado desde el punto que observa. Si yo miro a esa persona desde el prejuicio, la influencia que... O sea, yo estoy
creando cierta realidad donde se confirme aquello que yo creo. O sea, es más probable que si yo voy pensando que ese tío por llevar traje y corbata es un gilipollas, que cuando, si nuestros caminos se cruzan, él haga algo que a mí me confirme, entre comillas, o sea, que confirme mi creencia, no que sea real. Estás predispuesta a que te caiga mal. Claro. Entonces va a estar a la defensiva y le vas a soltar palabras, un tono de voz, un comentario, que él se ponga... O vas a ver cualquier cosa y la vas a como magnificar. justificable de tu creencia. Entonces, al final, lo que hablabas tú de los engranajes, de la buena vibra, de tal, creo que ahí es cuando estás viendo cómo estás tú realmente. O sea, cómo tu entorno, la realidad que vives, es el reflejo de... Yo tengo una batallita del abuelo. Venga, dale. No está Paula tampoco para resoplar. el año 92, 93, 94, en el Tantam, en Los Baham, había un pub bastante molón, macarrilla, puncarrilla. Nos juntábamos allí, lo mejor de cada casa. Y había negror, había negror allí, aquello era gracioso. Pues había uno de la pandilla, porque era de la pandilla, que era Francis, que iba con traje. Y salía con nosotros de traje. Y en el grupo había punkis, había heavies, había traser, había rockeros y había punkis pero con cresta. Y era uno más de la pandilla y no se le juzgaba por llevar traje. Él llevaba traje porque él era así, pero estaba dentro. Y él ni fumaba tabaco, pero de lo demás no, y solamente bebía alcohol. Entonces, y estaba allí como uno más de nosotros y nadie lo juzgaba por llevar. Incluso me acuerdo cuando venía gente de Murcia, de Cartagena a ese pub y como se ponían como a decirle algo por llevar traje, porque lleva su traje, camisa blanca, traje negro, y entonces nosotros mismos, los pintas, le dábamos al toque al de fuera y decirle, tío, cállate la puta boca, que Francis, que es colega, que no sé qué, que es de los nuestros. Y claro, le chocaba. Y es un poco lo que tú decías del prejuicio, que cuando rompemos ese prejuicio hacia alguien por su estética, te das cuenta que a lo mejor el fondo es bueno y puedes conectar con esa persona. Yo hay una frase que me gusta mucho que es: vives lo que crees. Y al final crees lo que vives. Claro, al final creas. Claro, pero que el inicio realmente, la primera parte es lo que tú crees. Entonces, si según tus creencias, tu estado anímico, que era lo que tú decías, Nato, llegas a un sitio, ahí es cuando vas a notar lo de la buena vibra, la mala vibra. Pero porque realmente en qué punto estás tú, qué estás viendo fuera y cómo lo comprendes o lo justificas, ¿no? Porque a lo mejor dices, me da mal rollo. Que a ver, que hay veces que puede ser que haya mal rollo, por lo que sea, y tú lo percibes. Pues a mí me gustaría rescatar de la sincronicidad lo que has dicho antes, porque al final, eso de que has hecho cosas atrás que te han llevado a cierto camino, pero al final eso, ¿quién lo está eligiendo? Porque tú eliges tu camino, pero si estamos predispuestos ya a algo que hay hecho, ¿no? Pues es que como en aquella elección elegí A y no elegí B y acabo en C. Claro, pero realmente hubieras elegido la otra opción, es decir, tú elegiste B, no elegiste A. Pero si volvieras atrás, lo volverías a hacer igual. Sí, al porque final... si soy la misma persona que era, es que ahí está el kit. Tú, cuando elegiste B, lo hiciste desde quién eras en ese momento. Lo que creías del mundo, de ti, de todo. Cuando ya has acabado en C, hay un aprendizaje, hay un camino. Y entonces dices, amigo, que en el momento de elegir B a lo mejor tenía que haberme estado quieto, quieta y haber elegido otra cosa. Pero eso lo sabes después de haberlo hecho. Claro. Yo, Nato, te recomiendo que te leas un libro de Richard Bach que se llama Uno, que habla un poco de las elecciones en la vida que te llevan hacen como un camino. Cada elección que haces en tu vida te lleva a un destino, y que si te separas si lo ves con perspectiva, al final ves un trazado, ¿no?, en tu vida, y que si hubieras elegido una bifurcación en el pasado te hubiera llevado a otro sitio. Pero que y me gusta mucho ese libro porque plantea, pero nuestra vida es un destino o es una elección. Es decir, que ya estoy predestinado a elegir estas decisiones claro. en mi vida o no, que es un poco lo que has expresado. Lo que te viene a decir este libro es, da igual, el tiempo no existe.
Es lo que es y da igual que, Claro. que la hayas elegido o no, ha sido así. Y a lo mejor en otra vida, en otro universo, en otra existencia, en otro universo paralelo, hubieras elegido otra cosa. Pero en este hemos tomado las elecciones que hemos tomado y hay que ver el motivo y por qué. Pero que estamos hablando de las elecciones que tomamos, pero se nos olvida que ahí es donde yo veo la sincronicidad de lo que se plantea, o sea, lo que surge a nuestro alrededor, ¿no? Para que tomemos ese tipo de decisiones. Porque al final yo soy yo y mis circunstancias. Sí. Entonces, lo que yo hago está influido por lo que está ocurriendo a mi alrededor y ahí es donde a veces ves la sincronicidad de una manera que te pega una hostia. Y dices, hostia puta, ¿cómo? Hace tiempo que no me pasa, pero me ha pasado, sé que no recuerdo ahora ningún ejemplo, pero sé que ha habido veces que dices, no es posible. O, por ejemplo, cómo se formó la Tierra. ¿Sabéis cómo la historia de cómo se formó la Tierra? A mí eso, yo ahí veo la mano de Dios, sin entrar en religiones, ¿vale? Realmente la Tierra antes estaba muy lejos del Sol y tanto que era un pedrusco frío. Entonces viene un pedrusco más grande que le pega un asteroide y le pega un ostión al pedrusco ese frío y lo tira dirección, o sea, lo impulsa dirección al Sol. Del impacto se desprenden roca y materia de la Tierra que se quedan girando en órbita. Con el tiempo se forma lo que es la Luna. O sea, esa materia se compacta y se forma la Luna, que debido a su propia gravedad ejerce de freno. De freno en el punto exacto donde ni un grado más ni un grado menos. El punto exacto donde está la temperatura exacta y óptima para que se dé la vida. Se dé esta vida. Sí, Esta. perdón. Sí, pero la vida Sí, tal sí, como sí. la conocemos aquí en el Exacto, sí. planeta. O sea, y que no es que diga, bueno, es que valían 100, que bueno, 10 kilómetros, 100 kilómetros a nivel astrológico es una mota de polvo. Pero que es un cálculo muy matemático y muy exacto. Que los científicos decían, es que no. O sea, que justo hiciera frenar ahí es mucha casualidad. Yo mira, ¿O no? A ver, antes estaba escuchando un grupo, un Crudo Pimento, murcianos, me encanta, y en una de sus canciones tiene una voz de fondo de un tío hablando sobre astrología y hablaba que en nuestra galaxia hay 1 millón de planetas que pueden albergar vida con suficiente tecnología o parecida o equivalente a la que podríamos tener nosotros o superior. 1 millón en nuestra galaxia, sin contar los millones de galaxias que hay por ahí. Entonces puedes decir, ¿y si la Tierra hubiera tenido un grado más cerca del Sol, un grado más lejano, no tendríamos la vida tal y como la conocemos? Bueno, ¿y qué? ¿Lo tendría otro planeta? ¿O nosotros tenemos otro Sí, tipo de pero vida? yo a lo que me refería era que ese grado de exactitud es muy curioso. ¿Qué iba a decir, Nato? yo, eso que has dicho de, bueno, Dios de la religión, para mí es el caos. Es decir, la teoría del caos, que es la matemática pura. Es decir, en el caos está la naturaleza, porque y son parámetros, es exacto. Y lo que tú has dicho de cuando, qué casualidad, ¿no? Que sea el punto exacto que le da el golpe a las piedras. Al final es un caos porque no sabes cuánto tiempo ha pasado hasta que ha llegado ese golpe. Ha podido pasar, no sé, millones y millones y millones de años luz hasta que el caos ha dicho, ya no sé por dónde moverme más, voy a reventar aquí. Y que al final todo esté sincrónicamente exacto para que sea un caos, pero un caos coherente. Como cuando ves los paneles de las abejas, los octógonos que tiene, que es como, ¿por qué esta forma? En la naturaleza hay muchas formas representativas de las matemáticas dentro de un caos natural. ¿Pero por qué le llamas caos? Porque yo veo un orden, Porque no veo un caos. No, pero es que es un caos al final. No hay un orden, te lo implica ciertas normas, o una persona te pone un orden. Cuando no hay un orden que no te diga, no hay orden, es caos. Pero no, a ver, yo cuando digo orden, porque realmente las matemáticas, es que, ¿cómo se llamaba eso? Se me olvidó. Los fractales, la geometría sagrada, que se dice, que son cálculos matemáticos que están en la naturaleza y que son rítmicos. O sea, está ¿cómo se llama la orejita esa? El número áureo, Sí, puede ser, la proporción áurea. proporcional. Sí, que hay de caos no hay nada. O sea, vamos a ver, es proporcional y coherente, ¿sabes? Y puedes saber cómo es estable en cuanto a la proporción matemática,
sea, no me acuerdo ahora mismo cómo es, pero que imagínate que empieza en 2, luego son 4, luego 6, algo así. Puedes preverlo, puedes calcularlo y saber por dónde, entre comillas, va a tirar a nivel matemático de lo que es la proporción, que eso es lo que está en los paneles de abeja, que eso es lo que se ve, que lo infinitamente pequeño es igual que lo infinitamente grande. Cuando vemos pues lo típico de una nuez, que es casi igual que un cerebro humano en la forma, o ciertos tipos de raíces comparados con los bronquios de los pulmones, que al final la naturaleza tiene su... Que me hace gracia porque tú lo llamas caos, pero yo veo orden Pero ahí. yo es que ahí también veo un poco de la autosugestión. Al final estamos dando lo de el observador, crea lo que observa, ¿no? Entonces, la nuez pequeña es como el cerebro, pero porque te basas en el parámetro del cerebro y de lo que tú has visto, ¿no? Porque al final, ¿cuántas más figuras podemos imaginar? Como cuando miras las nubes y yo me encuentro una forma y tú otra. Al final esos son, no problemas mentales en sí, pero son una... Es que tiene un nombre, no es una enfermedad, pero cuando empiezas a asociar cosas que no son. Por ejemplo, yo empiezo a mirar un árbol y según empiezo a ver cosas en la hoja, me atrae. Yo imagino y creo desde mi punto, desde mi parámetro. Sí. Sea auro, sea caos, sea... Me da igual, al final yo estoy creando Sí, todo el tiempo. volvemos a lo de... Al final, la realidad no es como es como somos. Sí. Ahí Yo está. creo la realidad y la creo según mis simbolismos, según lo que yo conozco. Y claro, yo veo la nuez o veo el cerebro como la forma de una nuez, pero como puedo verlo en, yo qué sé, en cualquier otra cosa. A ver, yo desde mi punto de vista sí que yo que soy muy visual, sí que me fascina cuando realmente en la naturaleza ves la forma que tiene de expresarse o de ser, ¿no? La naturaleza y cómo lo que es natural parece que viene de lo mismo. O sea, ya sea lo que hablábamos de unas raíces de un árbol a unos bronquios, lo de la nuez, no digo que sea lo mismo, igual, pero es como si el artista, entre comillas, caos, Dios, yo que sé, X, Dios natural, o la naturaleza, la madre, la Pachamama, tuviera su forma de crear, ¿no? Y todo tiene como su estilo. Es como cuando ves los cuadros de un artista y dices, este cuadro es de este artista, porque reconozco su estilo. Pues es eso, es como esa misma forma. Sí, esta forma de vida está basada en el carbono, ¿no? Sí, Entonces supongo habría que que será... buscar toda la legislación, todas las leyes físicas, bioquímicas, naturales de la naturaleza basada en el carbono. Porque está basada Sí. Sí. toda la vida en el planeta Tierra está basada en el carbono. Imagínate que estuviera basada en el silicio o o algún metal. Sería obviamente diferente. Entonces sí que puede haber un paralelismo en cuanto a las raíces, en cuanto a nuestro sistema sanguíneo o bronquios, como decías tú, o muchas otras, que puede haber un paralelismo bastante claro. Y estamos hablando de distintas familias de vida que hay en el planeta Tierra, no siquiera mamíferos o reptiles o aves. Y hay mucho paralelismo. Voy a intentar reconducir. Volviendo a... ¿Querías decir algo? Pero... Eso va a ser difícil. Es que iba a seguir con lo que... Ah, bueno, lo que no, estaba diciendo, Tiago, dale, porque dale. Me ha gustado lo que al final es la esencia, ¿no? Somos esencia de carbono. Todos los seres que estamos aquí, al final, cómo enlazamos, ¿no? Todo es igual, pero porque tenemos la esencia de carbono. Imaginaros que en el mismo lugar donde habitamos hubiera dos tipos de esencias. Es decir, seres que están desde la esencia del carbono y otros seres de silicio, por ejemplo, y que pudieran convivir. Entonces, ahí realmente es cuando veríamos qué estamos asociando nosotros y qué está asociando desde otra esencia. Sea una planta, que no me lo puedo imaginar muy bien porque tampoco sé cómo... Tenemos referencias. Claro, ahí está. Pero es que a lo mejor es lo que decía Cheli, por la distancia exacta que tenemos del Sol, por la composición de nuestro planeta Tierra, entonces aquí solamente se puede dar la vida basada en carbono. A lo mejor hay otro planeta que está a más distancia de su estrella, de su fuente de calor o de energía, pues a lo mejor sí puede estar basada en silicio o en níquel o vete a saber, o en algún componente que ni siquiera conocemos. Entonces, claro, sería otras leyes, otras normas, otros paradigmas, otras... y eso, pues, no sé si seríamos capaces siquiera de concebirlo.
Vale, reconduzco ahora. Sí, porque no vamos a terminar nunca, ¿eh? Volviendo a lo de la sincronicidad, o sea, quería preguntaros si tenéis algún ejemplo, algo que os haya pasado y hayáis dicho, hostia, aquí veo una sincronicidad. Yo partiendo de la base que desde hace ya varios años, no sabré decirte si 14 o 17, ya empecé a abandonarme un poco a las normas y a los paradigmas, ¿no? Diciendo lo que tenga que ser es, y no intentar buscarle más lógica o más explicación que la que mi diminuto cerebro sea capaz de entender, y un poco sí aceptar las cosas tal y como son, no como deberían de ser o como yo creo que deberían Pero de es que ser. cuando ves una sincronicidad realmente no hay un juicio de cómo debería ser y no es, sino, Es. hostia, Claro. fíjate cómo os ha dado, pues por ejemplo, anoche, ¿no? O sea, una serie de catastróficas desdichas, pero no deja de haber cierta sincronicidad hasta el punto en el que estamos ahora, ¿no? De que esté Nato aquí de suplente, no de invitado, y se han dado muchas pequeñas cosas, sucesos. O sea, para Paula ha habido un montón, porque desde el móvil, las llaves, o sea, es como se le han dado varios sucesos aparentemente aislados que la han llevado a un punto en concreto. Sí, pero lo que yo intento aceptar aceptar o entender es, puedo explicar a priori o a posteriori esa serie de casos. Puedo decir, pues si yo soy como soy, es normal que me pase esto, esto y esto. Me ha pasado esto y esto y esto, por lo cual soy como soy. Sí, pero que no me refiero a que explique la sincronicidad, el Sí, no sé si motivo. me ha dado. Sí, en plan, ¿cuándo ha pasado que diga, es que parece que estaba todo orquestado, que se diera por lo que Sí, sí, hablábamos sí. del planeta, ¿no? Que justo en... Pero para mí, cada día, cada situación es así. A ver, Ya. no tan exagerado desde que pongo la cafetera hasta que me pongo los zapatos. No, pero sí el conocer gente, en conocer sitios, en abrir un libro y leer una frase que me resuene, en tener un proyecto en la cabeza y que pase algo al lado y se retroalimente. Vale, yo acabo de caer en la cuenta de una serie de sincronicidades que sí que de una persona en concreto que tú de alguna forma dices, bueno, nuestros caminos se separan aquí, hasta luego, muchas gracias, con mucho cariño, y dices, ya, o sea, haces conscientemente todo lo posible por desvincularte y seguir tu camino, y que la vida, por decir la vida, que seremos nosotros desde nuestro inconsciente, te vuelva a poner constantemente a esa persona una y otra vez. O por ejemplo, un encuentro casual, una amiga que le pasó, que bueno, por circunstancias debía tener una conversación con una persona, pero era complicado que uno de los dos dijeran vamos a tener esta conversación, porque realmente hicieron un poco eso, ¿no? Tú por tu lado, yo por el mío, lo necesitaban. Pero esa conversación era necesaria para las dos personas y se encontraron en un punto, o sea, no aquí. Nos fuimos a pasar el día en el Quinto Coño, en el monte, y estando en el monte, justo aparece la persona. O sea, ¿qué dices tú? ¿Cómo cojones? O sea, ni buscándote te encuentro. Y al final yo ahí, fue un momento tenso, fue gracioso también, pero yo ahí lo vi clarísimo. Digo, es que teníais que hablar. Esa conversación se tenía que dar y la forma sana era que se diera sin que ninguno de los dos forzarse al otro. Y entonces era como, la vida os ha puesto y dices, ¿cómo es posible que te haya encontrado aquí, que nos encontremos aquí? Pues ahí es donde voy, ese tipo de sincronicidades que, vale, en un momento dado puedes verle un sentido, era para esto, o no, pero simplemente decir, joder, de verdad, pues... A mí me gusta ver mucho lo que has dicho desde el aprendizaje, es decir, como que la vida te pone en ese aprendizaje, tú quieres evitarlo, pero al final tienes que aprenderlo. Tú no querías hablar con esa persona, vale, muy bien, tú es tu elección y tu camino, pero la vida no va por ahí.
La vida quiere que tú confrontes eso y aunque tú te niegues por todos los medios posibles, al final vas a confrontar. ¿Pero hasta qué punto es la vida o es tu subconsciente? Es que ahí está también el tema. Es decir, hay veces que hacemos cosas inconscientemente para encontrarnos con esa persona que no queremos encontrar. Pero ya no solo porque tú conscientemente puedes tomar unas decisiones, pero si hay algo que no está sanado, digamos, no que inconscientemente... Tú quieres sanarte inconscientemente también. Sí, lo que pasa es que desde el consciente somos unos puñeteros controladores Somos que tontos. creemos que sabemos lo que necesitamos tal o cómo hacer las cosas. A ver, también te digo que hay veces, yo en mi caso, yo es que lo intenté todo, ¿vale? Y ya cuando era como una y otra vez. Y encima de todo no era ni voluntario, era cosas que dices, es que ni siquiera es que la otra persona me esté buscando, no me está buscando. Y entonces ya dices, venga, algo tengo que hacer distinto porque yo ya más no sé qué hacer, ¿no? Y entonces ahí es cuando dices, hostia, es que hacía falta esto y conscientemente yo me negaba a verlo porque desde tu prejuicio, tus vivencias, crees que lo que tienes que hacer es todo lo contrario. Yo le llamo murallitas. Es decir, yo tengo un término apropiado por mí mismo que son, yo tengo murallitas. Cuando empiezo a conocer a alguien o cosas así, yo digo, no, tú crees que soy así, pero son mis murallitas. Tienes que ir tirando murallitas porque es lo que tú dices, mi experiencia vital, los procesos por los que he tenido que pasar, me han obligado a construirme unas murallitas porque había veces que yo creía que había una sincronía cuando realmente no la había. Entonces, al pasar por puntos en tu vida que quizás no sean los más adecuados, los más buenos, tú vas creando... Sin juicio. Tú vas creando esas murallitas porque no quieres que tu sincronicidad que llevaba, tu buen rollo, que vuelva a cambiar otra vez por cualquier cosa, ¿no? Como, no sé. Te estás protegiendo para que lo de fuera... A ver, dale. No cambie tu buen rollo. Explícate. A ver, lo que te quiero decir, hablamos de sincronicidad, que no se me vaya la vela por el barco del mar abierto, Ya, ¿sabes? sobre todo ahora. Antes sí, ahora no. No, pero lo que decía de las murallitas, ¿no? Y la sincronicidad que podemos tener o dejar de tener, ¿por qué creamos esas murallitas? Y luego, eso es el consciente, lo que hablamos de... Es que siendo consciente eres gilipollas. Es que no está bien. Porque queremos hacer las cosas de una manera que creemos que es lo bueno y el inconsciente te sana de... Ay, pues me he vuelto a encontrar con esa persona otra vez. Porque la estás buscando inconscientemente. Tú te quieres sanar aunque tú no quieres sanar. No sé, como esa lucha interna que tú no eres consciente, pero eres... ¿No? Sí, porque a lo mejor sí quieres sanar conscientemente, pero no sabes cómo hacerlo. Que a lo mejor la forma en la que estás eligiendo no es la manera. Yo lo que difiero es el ser consciente sin controlar. Soy consciente de lo que me pasa, acepto lo que me pasa, acepto dónde me lleva mi consciente, pero no lo intento controlar. Para mí el consciente no es algo negativo de soy consciente de que tengo que hablar con esta persona o tengo que sanar esto, no. Soy consciente, me doy cuenta. Y me doy cuenta de que mi instinto o mi subconsciente o mi consciente me lleva por un lado. Y que sabe mucho más. Y sabe mucho más, por supuesto. Y soy consciente de ello. Pero también estoy de acuerdo que uno tiende a... Bueno, obviamente el instinto de supervivencia es de sanarnos, pero también pienso que el ser humano es gilipollas. Y autodestructivo por naturaleza. No sé si por naturaleza o no. Porque entonces uno pone resistencia a sanarse. Por el rol del victimismo, por el rol de la comodidad, por el mínimo esfuerzo, por lo que sea. Cada uno tendrá lo suyo. Entonces tendrá que uno tomar conciencia de por qué uno es así y dejar hablar a su inconsciente y dejarle mandar. Una cosita ya para... Es que el consciente y el inconsciente ya va mucho. Sí. Hay una cosa que me gusta mucho y es que realmente nosotros no hacemos lo que hacemos, ya lo hemos hecho. Nuestras neuronas van antes que nosotros. Es decir, consciente e inconsciente. Yo hago así y cojo el vaso de agua. Eso es una lata de cerveza. Bueno, vale, y cojo la lata de cerveza. Pero yo realmente ya iba a hacer este movimiento antes de haberme movido. Yo ya lo sabía porque... Siempre vamos un poquito más tarde de lo que hacemos las cosas. No es exactamente así. Exactamente es que tenemos una inteligencia mecánica que tú no necesitas ser consciente de cada movimiento que vas a hacer de voy a estirar el brazo, voy a abrir la mano, voy a apretar los dedos con una presión justa para levantar la lata de cerveza.
Eso se hace de manera inconsciente. Tú, conscientemente, lo que haces es darle la orden a tu cuerpo para que haga ese movimiento. Pero tenemos mecanizados, igual que nosotros no somos conscientes que nuestro cuerpo o nuestro cerebro le da la orden a nuestro corazón de latir y a nuestros pulmones de respirar. Eso sería agotador, obviamente. Pero sí que le tenemos que dar la orden a nuestro cerebro de levantarse de la cama, de caminar, de fregar los platos, de todo. Entonces hay distintos, digamos, niveles de conciencia y inconsciencia. Obviamente, yo quiero coger la lata de cerveza y tengo que tener la voluntad de querer cogerla. Ahora, no soy de manera inconsciente, todo el movimiento, todo el proceso, no lo controlo. Sería agotador. Aún así, nuestro cerebro sí que hace todos esos procesos, por eso consume el 25% de toda la energía del cuerpo, siendo el órgano minúsculo comparado con otros órganos. Pero consume muchísima energía porque hace unos procesos de manera inconsciente que nosotros no nos damos cuenta. Sería... Que me llama la atención que has dicho, quiero coger la lata de cerveza y tengo la voluntad, ¿no? ¿Qué va antes? ¿La voluntad o el querer hacer algo? ¿O es lo mismo? Para mí, que soy nietzscheano, es lo mismo. La voluntad y el desear, el querer, es algo. De hecho, yo lo veo igual que tú. Es decir, para mí, si tengo voluntad es porque lo quiero. Y si lo quiero es porque tengo voluntad para ello. Para mí es lo mismo. No es que me lleve una cosa a la otra, sino que para mí es lo mismo. Al final es el similar. Ya sería otra cosa tengo voluntad, pero la voluntad es mía. Es decir, ¿es una voluntad propia o es una voluntad impuesta? Inducida. Claro. Pero es que entonces a lo mejor no quiere. Cuando la gente dice... quiero, pero ¿el deseo es mío o es inducido? Pero realmente si es inducido, no quiere. Pero, a ver, realmente tú... Imagínate... No estoy de acuerdo con eso del todo. Bueno, imagínate que vosotros queréis que después de aquí nos vayamos de caña. Y yo no quiero. Pero qué barbaridad acabas Madre de mía, decir. Sí, ¿Cómo se te puede haber ocurrido eso? Yo prefiero irme a leer un ratito ahí a la biblioteca. No, a mí cavar zanjas. Yo me quiero ir hoy domingo, a mediodía me quiero ir a cavar zanjas. Y yo en vez de irme de caña me quiero ir a dormir. Que yo no quiera, pero a lo mejor me convencéis, entre comillas, me dejo... O sea, me imponéis permito que me por impongáis. Esa presión de grupo, hay presión social ahí. Exacto, claro. Pero realmente, o sea, yo al final puedo ceder y hacerlo, pero yo pero en porque realidad, quiere. No, o sea, no, estoy yendo en contra de lo que yo quiero. Realmente, al final cedo a la presión social y lo que quiero es sentirme aceptada por el grupo y lo que quiero es no generar controversia o no tal, pero no quiero irme de caña. No sé si me explico. Que lo que en verdad yo quiero lo es que acabo distinto. de entender que nos acaba de proponer un plan. No, yo también lo he entendido así, no, totalmente. no. Presión de grupo, No, no. mierda. Presión de grupo. Mierda. Ha dicho que funciona, pues a presionar. Vale, sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Si tú al final decides venirte a tomar cañas con nosotros, es una decisión tuya. Sí. Ahora, el deseo es tuyo. ¿Hasta qué punto alineamos nuestro deseo con lo que hacemos? O ponemos en primer plano la presión de grupo con lo que hacemos. Pero porque ahí está el punto que yo veo de que a lo mejor lo que yo quiero no es tanto irme de caña como ser valorada o ser aceptada o no o generar pasar ese momento en irme a dormir, que a dormir puedo dormir. Pero realmente lo que yo quiero es otra cosa, que a lo mejor la forma de conseguirlo o de que yo creo que lo consigo es haciendo algo que originalmente no quiero hacer. Que eso, a ver, eso está lleno el mundo de gente que se sacrifica. Hombre, yo levantarme un lunes a las 5 de la mañana para irme a currar, no me jodas. A mí no tú me eso apetece. no quieres, No tú quiero. lo que quieres es pagar las facturas. Ahí está, sí. Ahora, pagar la factura menos satisfactorio que tomarse unas cañas con Nato que conmigo. Sí. Eso. Ahora, el viernes pasado, creo que fue, no, el domingo de la semana pasada, me hicieron una pregunta que me dejó el culo torcido. Veníamos en coche de Murcia, de Lab Huerto, un sitio extinto pero precioso, de la presentación de un libro, y me hicieron una pregunta que fue: Tiago,
Pero tú sabes qué es lo que te hace feliz. Hostias. Esa pregunta. Estamos hablando de cosas que uno hace en su tiempo libre, que uno hace por hobby, que uno hace para autorrealizarse y toda esa historia, ¿no? Hay gente que sale a correr, hay gente que colecciona sellos, hay gente que hace podcast. Hay gente para todo, ¿no? Y todo es perfectamente sano, saludable y recomendable siempre y cuando no dañes a un tercero. Esa es mi máxima. Y esa pregunta me ha estado resonando toda la semana. ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué hago o qué acción me hace feliz? ¿No? Hay gente que es leer, hay gente que es plantar un huerto, hay gente que es salir a correr, lo que he dicho antes, restaurar un coche, o yo qué sé, o seguir un equipo de fútbol. Todo es válido. Y hasta qué punto lo que yo deseo es inducido o es deseado de verdad por mí. ¿Por qué hago las cosas? Pero es que yo me plantearía incluso qué es ser feliz. O sea, porque yo creo que... ¡Hostias! Una cosa Eso es lo que... Eso es un melón muy... Sí, duro de abrir. Pero porque una cosa es lo que yo disfruto. Uh-huh. Pero no necesariamente el disfrute y el placer. En la felicidad, malestar no tiene... O sea, hemos hablado ya de esto. Tú puedes estar mal siendo feliz y puedes estar disfrutando y no ser feliz. Sí. O sea, tú puedes estar disfrutando en un momento de tu vida porque, yo qué sé, estás de fiesta, estás con alguien, yo qué sé, o te estás masturbando. Y puedes estar sintiendo placer y estar disfrutando y no ser feliz. Entonces, exacto, sí. El placer no induce la felicidad. no induce la Pero felicidad. no es esa la cuestión. La cuestión es qué hago para ser feliz. Claro. No digo masturbarme, o no digo drogarme, o no digo tener relaciones sociales efímeras. No. Claro, pero Estamos ¿qué es ser feliz realmente? Exacto. Sería sentirse... Es que yo creo que la felicidad, que en la sociedad, la gente entiende la felicidad por el placer. Tienen ahí el concepto un poquito... Pero es que... Yo no sé, venga, pero venga. cogería este tema, Pa' otro. lo guardaría en un cofre y lo abriría en otro momento porque es una caja de Pandora. Sí, es verdad. Es una puta caja de Pandora que es ser feliz, que es la felicidad, y creo que eso se Pero merece. bueno, deja que Nato diga lo Sí, que sí, iba a por decir. supuesto. No, yo lo que iba a decir es que para empezar a pensar en cómo ser feliz habría que definir qué es la felicidad, ¿no? Ahí Sería, está. lo primero sería definir ¿Qué cuál es el concepto que tenemos socialmente aceptado como felicidad. Porque también según la cultura o según lo entiendes de una manera o de otra, ¿no? Al final, no sé, hay ya fuera de la moral, fuera de... Mira, simplemente el bombardero que tenemos todos los días en la tele, los medios de comunicación, al final te están imponiendo unos valores sin que tú te des cuenta. Es decir, o me van a meter un miedo social en la teoría del shock, del libro este, Sí. que está muy guay. Al final, ¿cómo controla? El controlar con el miedo, ¿no? Pero para controlar con el miedo me baso primero en qué valores te estoy dando, a qué le doy la importancia, qué es ser feliz, qué es la felicidad, ¿no? Claro que por eso, ¿eh? Sí, es un melón gordo, ¿eh? Bueno, lo podemos dejar aquí y abrimos para otro. Bueno, voy a hacer de Pau. Venga. Ya que no estamos, le mandamos un besico. Sí, un Que beso. se recupere, Besico. que esté bien, todo eso. Porque no me está señalando el reloj, no me Sí. está mirando a ver cuánto tiempo llevamos, pero sí. Dejamos el tema de la felicidad para otro día, o para otros días, porque yo creo que va a ser Sí, interesante. da pa' tema. Y bueno, Nato, aquí tienes tu casa. Cuando tú quieras. Y encantado de volver y volver y volver. Y el volver. Nos vamos a ir con un tema, con una canción que habla del caos y el orden. Escápate de tu tiempo al tiempo que no transcurre. Pon tu mirada por encima de tu yo, tu día
Salir del instante, abrir los ojos a la imagen, a la frontera del temporal, a lo que no somos, no alcanzamos a ser. Nada se puede ordenar con el tiempo, lo permanente es el cambio, no existe un orden espacial, nada se puede ordenar con el tiempo.